En este lunes de la segunda semana de Adviento, dos frases resuenan en las lecturas. A propósito del caminar en la historia, la primera lectura, la profecía de Isaías proclama, regocijo y alegría les acompañarán. Y luego, en el Evangelio, a propósito de la curación y perdón de los pecados de un paralítico por parte de Jesús, el pueblo exclama, hoy hemos visto cosas maravillosas. Sobre este hilo temático, tenemos un precioso itinerario de transformación que involucra lo personal, lo social e incluso hasta lo cósmico, y que nos da una ruta para este Adviento. Veamos. La primera lectura está tomada de la profecía de Isaías en el capítulo 35, versículos 1 al 10. La creación transformada entona un canto de alabanza. Después de unas duras palabras de juicio en el capítulo 34 de Isaías, ahora en el capítulo 35 el profeta comienza a predicar infundiendo esperanza. Pasamos de la sombra a la luz. Ahora es esperanza, alegría, vitalidad para un pueblo que él describe como de manos débiles, rodillas vacilantes, corazón intranquilo. De repente vemos un cambio en el paisaje. La tierra reverdece y florece, y comienza una fiesta de la vida. Enseguida se da paso a las canciones de fiesta de un pueblo transformado. Los actores de esta fiesta van apareciendo uno por uno en la medida en que se va enriqueciendo el escenario, en donde desaparecen los factores causantes de muerte, y estos se van reemplazando con signos de vida. El último por aparecer, el más contento y triunfante, es el pueblo de los redimidos de Yahvé, como dice el versículo 10 del capítulo 35 de Isaías. Un pueblo que entra solemnemente en procesión, culminando en Sión el regreso del exilio. Volverán, entrarán en Sión entre aclamaciones y habrá alegría eterna sobre sus cabezas. Vale la pena retomar algunos elementos de esta profecía, siete elementos de este canto de alabanza entonado por el profeta para que nos lo podamos apropiar y participar en la fiesta. Notemos, primero, el escenario. El poema va recorriendo de norte a sur el Líbano, el Carmelo y la llanura del Sarón, y termina finalmente en la montaña de Sión. Y allí van apareciendo en orden de aparición el desierto, un sequedal, una estepa, una tierra quemada, y en contraposición aguas, torrentes, estanques, manantial. Luego, chacales, león, necios, personas, bestias salvajes, y en contraposición, ciegos, sordos, cojos, mudos, que son curados. En segundo lugar, los actores. Yahvé, con su gloria y resplandor, y los redimidos de Yahvé. Tercer elemento, el ambiente. Se repiten 10 veces cuatro términos: alegría, gozo, júbilo y regocijo. Cuarto elemento, la postura. Los que cantan van realizando al mismo tiempo una marcha que acompaña el regreso de los redimidos, o sea, los rescatados del sufrimiento. Sus manos, sus rodillas y sus corazones han sido fortalecidos. Quinto elemento, la tonalidad. La tonalidad del himno lo da un gozo desbordante. Notemos cómo en la medida en que se canta, va fluyendo un hilo sonoro que atraviesa, irriga y vivifica todo. Enseguida, sexto elemento, el motivo del canto. Es la gloria de Yahvé, su recompensa y su salvación. Y finalmente, el séptimo elemento, una certeza que da impulso a este canto de alabanza. Se trata de una convicción. La esperanza es tan segura que la transformación del desierto ya se ve como un hecho real en la medida en que los peregrinos afirman sus pasos en la ruta. Lo que les rodea poco a poco adquiere las características de la tierra prometida. Pues bien, esta gran peregrinación festiva que hemos descrito en sus 7 elementos es parecida a la del Adviento.
En cada paso que demos, la alegría debe ser mayor. Por una parte, se camina hacia el encuentro con Dios. De hecho, Él acompaña el caminar. La gloria del Señor no se restringe a Sión. Ya desde el principio viaja al lado de los exiliados que transitan por el desierto. Pero por otra, esta presencia de Dios que camina al lado, santifica los caminos. Como dice el versículo 8, habrá allí una senda y un camino, vía sagrada, vía sacra, será llamada. Este gozo festivo de los peregrinos no es más que el baño de la gloria que reciben de Yahvé a lo largo del caminar. Regocijo y alegría les acompañarán, dice el profeta. Por eso, de forma contundente, puede decir en la conclusión, adiós, adiós penar y suspiros. Veamos ahora el Evangelio. Está en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, Lucas 5, versículos 17 al 26. Escuchamos ahora otro canto de alabanza. Es la realización de la profecía de Isaías. El pueblo, después de una curación y un perdón, exclama lleno de estupor, hoy hemos visto algo increíble, hemos visto cosas maravillosas. Pero repasemos despacio el texto y para entenderlo mejor, partamos de esta realidad. Los humanos cometemos pecados, hacemos el mal. Por eso tenemos necesidad de ser perdonados, pero sobre todo de parte de aquellos a quienes hemos hecho daño, y sobre todo, ante todo, a Dios. ¿Y cómo se puede recibir el perdón de Dios? Según las Escrituras, en el Antiguo Testamento, para recibir el perdón, el hebreo debe ir al templo y oficiar un sacrificio proporcional al mal cometido, y de esta manera pedir perdón a Dios. Era un sacrificio de reconciliación con su Señor. Y no solamente, cuando viene Juan Bautista predicando la conversión de los pecados, pide llevar a cabo un gesto de inmersión. Inmersión en griego se dice bautismo. Una inmersión en las aguas del Jordán para sepultar al hombre cargado de todos sus pecados y salir, resurgir de allí como un hombre nuevo. Pero Jesús inaugura una nueva manera por medio de la cual recibimos el perdón de los pecados. Se trata de la fe. Tener fe en Él e ir donde Él con esta fe abre las puertas para el perdón de los pecados. No quiere decir que no se reconozcan los pecados, sino que la apertura de la fe impulsa a la reconciliación con el Dios al que hemos ofendido. Será Él quien en su iniciativa pronuncie la absolución. Y esto es lo que ocurre en el relato del paralítico perdonado y sanado. Jesús estaba enseñando en una casa repleta de gente, y allí estaban escuchándolo también autoridades en materia teológica, maestros venidos de Jerusalén y de Judea. Entre tanto le presentan a un paralítico transportado en una camilla improvisada. Al no poder entrar por la puerta a causa de la multitud agolpada en la casa, lo bajan hasta la presencia de Jesús desde el techo. Jesús ve la fe de los que lo han traído y también la del discapacitado. Con autoridad le dice, tus pecados te quedan perdonados. Notemos que Jesús no dice, yo te perdono los pecados, sino, hombre, tus pecados te quedan perdonados. El detalle está en que se vale de un verbo en pasivo, el cual presupone como sujeto a Dios. Dios te perdona, quiere decir, tus pecados te son perdonados, Dios te perdona. Esto es lo que técnicamente se llama un pasivo teológico. Ocurre con alguna frecuencia en los evangelios como una manera de evitar la pronunciación del nombre de Dios, indicando, de todas maneras, que es Dios quien está haciendo la obra. Por lo tanto, quiere decir, Dios te perdona los pecados por medio de mí. Vemos enseguida la reacción fuerte de parte de las autoridades teológicas, quienes se escandalizan. ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
No han entendido ni las palabras de Jesús, en las cuales ha sobreentendido la acción de Dios, como tampoco la autoridad divina de Jesús, quien en primera persona como Dios perdona los pecados. Ocurre entonces que, conociendo sus pensamientos, Jesús interviene para hacerles comprender en profundidad lo que está ocurriendo, haciéndoles dos preguntas. ¿Qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Podríamos retraducirlo así. Es más fácil decirle a este paralítico tus pecados son perdonados, cosa que ustedes no pueden verificar, o más bien decirle quedas sanado, toma tu camilla y ponte a caminar, teniendo ante sus ojos una prueba de que la curación efectivamente ha ocurrido. Lo pueden verificar. Y después de esta invitación a reflexionar, Jesús reafirma que tiene el poder en la tierra para perdonar pecados. Dice Jesús en Lucas 5:24, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces se dirige de nuevo al paralítico con autoridad. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y marcha a tu casa. Y este paralítico no solamente se levanta, no solamente toma en mano la camilla en la que estuvo recostado, sometido, sino que su caminar lo hace con una oración de exaltación, casi una danza. Como anota Lucas en el versículo 25, se fue a su casa glorificando a Dios. Este ponerse en pie, el tomarla en mano la camilla de la cual ya no depende, y el caminar con una oración de glorificación, doxazo se dice en griego, son los signos que evidencian el perdón de los pecados que ha sido obrado por Jesús. Y entonces la vida se hace fiesta en Dios. Jesús perdona nuestros pecados. No pidió al paralítico que fuese al templo, ni tampoco le pidió llevar a cabo un rito como el de la ablución en agua como el de Juan Bautista. Él simplemente recibió esta búsqueda, este venir hacia Él con fe y confianza, y lo perdonó en primera persona. La oración, del, eh, este tipo de oración, el de la fe, es lo que Jesús espera de nuestros labios y con gestos silenciosos pero expresivos. Y entonces un canto de alabanza se despertará, una aclamación y una danza. Adviento es tiempo de búsqueda en la fe y del perdón que nos pone a caminar en Dios. Terminemos con la lección. En la profecía de Isaías se nos daban 7 puntos del himno festivo de la creación transformada. En la plenitud de los tiempos, con la venida del Salvador, el himno es entonado coralmente en el Evangelio por el pueblo sencillo que estupefacto ve la realización de uno de los signos mesiánicos anunciados. Entonces saltará el cojo como ciervo, dicen 35:6. La gente ahora en el Evangelio dice, viendo caminar a un paralítico, hoy hemos visto cosas maravillosas. Y el paralítico también estaba en alabanza. Pues sí, Jesús viene a realizar todas estas acciones transformadoras de parte de Dios en Él, restaurando, por medio del perdón, la geografía humana doblegada por el mal. Con Jesús todos los redimidos continuarán un camino por el mundo proclamando la salvación, celebrando liturgias festivas en su honor y transformando en fuerza de vida todo lo árido que encuentren a su paso. Esto es vivir el Adviento. Por eso preguntémonos, ¿qué propuesta de Adviento hay detrás de los textos de hoy? Según la profecía de Isaías, ¿a quién quiere Dios restaurar? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿A quién quiere Dios hablarle a su corazón? ¿Cuáles son los verbos en el Evangelio y en la primera lectura que me describen un futuro de esperanza? Las frases que me quedan resonando interiormente y que provocan mi oración. Y lo más importante, mi fe me lleva al encuentro con Jesús en estos días para recibir de Él el perdón de mis pecados y comenzar con nuevas fuerzas
mi caminar. Reflexionemos y oremos.